Derecho, Pablo Marchal Barberán, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Y luego el doctor en Derecho, Cristóbal Balbontín Gallo, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Profesor Pablo Marchal. Muchas gracias, Pati. Quiero agradecer a los estudiantes que realizaron este foro y a todas las personas que han venido a escuchar y a dialogar sobre este proceso que vive Chile hacia una nueva constitución. La invitación que se me cursó fue bastante ambigua. Me dijeron participación. Y uno puede interpretar muchas cosas con esa invitación. Yo diría que las personas que hablaron antes mío, en el panel anterior también hablaron de participación, ¿no? Pero bueno, yo traté de interpretar la invitación en un sentido más preciso y voy a tratar de hablar cómo los derechos de participación o derechos políticos, si se quiere, pueden ser reformados o pueden ser reconfigurados para el proceso constituyente, ¿no? En el proceso que nos está llevando hacia una nueva constitución, pero también en la nueva constitución. En la nueva constitución vamos a necesitar derechos políticos si queremos seguir viviendo en una democracia. Y en ese sentido, las cosas que voy a decir atañen a ambos, ¿no? Nosotros todavía tenemos un tiempo importante y una esperanza de poder modificar algunas de las dimensiones. Tenemos la esperanza de fortalecer y extender ciertos aspectos de los instrumentos formales de participación que tenemos a nuestra disposición. Y por cierto, vamos a tener que pensar en el contexto de la Asamblea Constituyente y en las formas de deliberación que sucedan antes, durante y con posterior a la Asamblea, ¿no? ¿Qué tipo de participación política queremos desarrollar? Se habló mucho en el panel anterior sobre la crisis de representatividad y a mí me parece indispensable plantear estas preguntas, las preguntas sobre cómo podemos nosotros diseñar o modificar nuestros derechos de participación a la luz de esa crisis, ese diagnóstico. Yo personalmente creo que, si bien hay dimensiones sociales de descontento que han sido expresadas por el movimiento social, el principal problema al cual nos enfrentamos hoy en día es a la incapacidad del sistema político, de las instituciones representativas, de los partidos, del Congreso, del presidente, ¿no? De procesar, ¿no? Esas demandas sociales. Y en ese sentido la crisis tiene que ver con la desconexión entre esos representantes y los ciudadanos, ¿no? Sin esa desconexión quizás no estaríamos en este escenario, ¿no? Y eso, como se mencionaba en el panel anterior, se debe a razones que son generales, transversales, globales, ¿no? Los problemas que nosotros estamos experimentando los están experimentando todas las democracias en el mundo, ¿no? Pero también, como decía Claudia en el panel anterior, ¿no? Pueden ser debido a razones que son particulares de Chile, ¿no? Y que se deben a quizá esos cerrojos, esas trampas, ¿no? Que pueden ser no solo leídas como trampas, sino como barreras, ¿no? Que durante la vigencia de la Constitución del 80 han impedido que nosotros los ciudadanos nos conectemos con nuestros representantes, ¿no? O han fomentado esa desconexión, ¿no? Entonces yo creo que el principal desafío del proceso constituyente es y en esto quizá algunas de las preguntas que se hacían en el panel anterior apuntan, ¿no? a la pregunta del millón, ¿no? Es cómo podemos reconstituir la relación entre esas instituciones de representación y los ciudadanos. Esa yo creo que es la pregunta esencial del proceso constituyente. Uno podría decir, sí, pero también queremos no más AFP, también queremos derechos sociales, queremos derecho al agua,
Queremos más democracia, queremos, qué sé yo, queremos muchas cosas, pero yo creo que la pregunta clave es cómo hacemos que todas esas cosas nos permitan reconstituir, ¿no?, la relación entre las personas que toman las decisiones políticas, las instituciones que toman las decisiones políticas y los ciudadanos, que al final del día, como lo destaca este famoso principio de la soberanía popular, somos los que, de donde viene o debería venir ese poder. Y en este camino nosotros, por supuesto, enfrentamos peligros de, por un lado, que quede todo igual, ¿no?, que la democracia siga capturada por esos intereses ligados al capital, que sigamos viviendo en una posdemocracia. Ese es, a mi juicio, lamentablemente, el diagnóstico que yo creo más probable, en el sentido que el capital es transnacional, ¿no? No sacamos nada con transformar Chile en un país antineoliberal, si es que el resto del mundo sigue siendo neoliberal, ¿no? Y el otro peligro es el peligro del populismo, como se mencionaba, ¿no? Y el populismo, bueno, algo se habló, ¿no? Entonces, este camino de reconstitución de vínculos entre ciudadanos y instituciones representativas tiene peligros, pero también creo que existe hoy una esperanza, existe hoy una puerta que debe ser aprovechada y que deberíamos afrontar esa tarea fundamental. Y esa tarea cubre varios aspectos, a mi juicio, ¿no? Cubre aspectos de cómo se debe llevar a cabo el proceso, quiénes deben participar en el proceso. Y yo en particular voy a hablar de una cosa bien específica y quizá bien jurídica, ¿no?, que es cómo podemos utilizar los mecanismos de participación formal, ¿no?, voto, y presentarse en una candidatura a la elección de, ya sea delegado constituyente, evitando hablar de este término tan feo que terminó siendo llamado el convencional, ¿no?, para ser candidato a delegado o luego a ser candidato a diputado o al representante que nosotros nos demos en la nueva Constitución. Yo sé que eso tiene que ir acompañado, como decía Jaime en su presentación, de nuevas formas de pensar, ¿no?, cómo se hace política, cómo participamos como ciudadanos en política. Y creo que eso exige repensar las instituciones que tenemos, pero también implica imaginar nuevas formas, ¿no? No todo se tiene que reducir a participación directa o participación representativa. Tenemos que, bueno, ocupar la imaginación. Este es un momento para reimaginar, ¿no? Y por cierto, también tiene que pasar por formas de comprender, fortalecer y quizá extender, ¿no?, a nuevas situaciones, a nuevos sujetos, otros derechos de participación que no son formalizados, ¿no?, como la libertad de expresión, como la libertad de reunión o asociación, y quizá pensar otros derechos, ¿no?, que nos permitan participar informalmente, ¿no? Pero, insisto, no quiero hablarles lo que me queda de tiempo de cómo podemos pensar, fortalecer y extender los derechos de participación formal. La primera, y básicamente les voy a proponer 4 ideas, ¿no?, que probablemente ustedes van a haber escuchado en el debate, ¿no?, y quiero simplemente, en el debate constituyente, ¿no?, y simplemente quiero remarcar algunas ideas respecto a ellas y quiero sugerir que sería deseable que nosotros adoptáramos en el proceso constituyente y en la nueva Constitución algunas de estas formas de extensión y fortalecimiento de los derechos políticos, ¿no? La primera forma es la vuelta al sufragio obligatorio, ¿no? Ustedes saben, nosotros teníamos sufragio obligatorio con inscripción voluntaria. Eso se cambió durante hace, ya ni me acuerdo, como 7 años, algo así, lo que llevó a que la participación, que venía bajando, ¿no?, bajara aún más, la participación electoral, ¿no?
Entonces fue diagnosticado transversalmente por los partidos políticos como un fracaso. Y hoy día tenemos un voto voluntario e inscripción automática. Cada uno puede ir, si le estima pertinente, el día de la elección, se le puede ocurrir ir, y si se le ocurre ese día no ir, no pasa nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha propuesto es la idea de volver al voto obligatorio, ¿no? ¿Por qué no obligamos a la gente a que vaya a votar? Y si no va, hacemos algo, ¿no? Hay propuestas de incentivar, ¿no? Y hay propuestas de castigar, ¿no? Con una multa típicamente, que era la misma pena que el mismo castigo que se tenía en el sistema anterior. Y yo creo que hay una razón buena y una razón mala para defender esta idea. La razón mala es que el sistema político necesita legitimarse y por tanto necesita más participación, ¿no? Entonces, esto sería una trampa, la vuelta al voto obligatorio sería una trampa si es que los políticos, que tienen su legitimidad por el suelo, y esa falta de legitimidad se expresa en una baja participación electoral, nos obligan a ir a todos a votar, y así ellos pueden decir, mire, en Chile tenemos una alta participación electoral, ¿no? Y por tanto el sistema político está legitimado por esa alta votación. Por supuesto que podría todo el mundo ir a votar y votar nulo, ¿no? O blanco, ¿no? Y yo creo que no hay ni peor crisis política que aquella que enfrenta un país donde los nulos y los blancos son mayores que los votos válidamente emitidos, ¿no? Pero yo creo que hay una buena razón para volver al voto obligatorio, ¿no? Y de alguna manera despejar los fantasmas, especialmente hoy, ¿no? Especialmente en el proceso constituyente, y despejar estos fantasmas de trampa. Y eso es que la sociedad, y en esto vuelvo a la idea de la reconstitución, ¿no? La sociedad chilena necesita repolitizarse, ¿no? Necesita empezar a pensar en términos políticos. Necesita entender cómo funciona el sistema representativo. Como varios de mis colegas decían antes que yo, ¿no? La representación está aquí y no va a desaparecer, ¿no? Podemos modularla, podemos modular su importancia, podemos modular sus funciones, ¿no? Podemos complementarla con otras formas participativas, pero la representación es necesaria para el gobierno de una república con tanta población, ¿no? Y en ese sentido, los ciudadanos tienen que aprender cómo funciona la representación y tienen que aprender qué significa negociar, ¿no? Qué significa que las cosas no resulten exactamente como a ellos les gusta, ¿no? Tienen que aprender a perder, ¿no? Y todas esas cosas creo que son pedagógicamente expresadas a través de participar en las elecciones, ¿no? Y en ese sentido, quizá no como un valor en sí mismo, sino como una expresión pedagógica, ¿no? Creo que le hace bien al proceso participativo, ¿no? Que los ciudadanos sean obligados a votar. Los obliga a pensar políticamente, los obliga a tener que elegir entre opciones que no son óptimas, ¿no? Los obliga a escuchar los discursos, los obliga a escuchar los diferentes candidatos, ¿no? Y los obliga a tomar postura. Todas esas cosas son virtudes políticas que necesitan ser desarrolladas en una ciudadanía que está profundamente despolitizada, ¿no? La segunda propuesta es rebajar la edad electoral. Han surgido propuestas de rebajar, hoy en día la edad electoral es 18 años. Si usted cumple 18 años el día antes de la elección puede votar, si no, no. Y han habido propuestas de bajarla a 16 años y bajarla incluso a 14 años. En algunos casos ha sido defendida la idea sobre la base de que son los menores de edad quienes han estado al frente, ¿no? Del estallido social, ¿no? Los miembros de la primera línea, como se ha llamado, ¿no? Muchas veces son menores de edad, ¿no? Si ellos
han generado la efervescencia que ha sido la gatillante de esta discusión constitucional, ¿no? ¿Cómo no autorizarlos a participar en la decisión? Y la principal razón para que esto haya sido rechazado, y ya de hecho se rechazó, esto ha sido algo que ha estado siendo discutido por largo rato, ¿no? Pero finalmente se rechazó hace poco. Y la principal razón es una que es la misma razón por la cual se excluye a todo el mundo, ¿no? Y que se excluyó a las mujeres antes, ¿no? Y que se ha excluido a los menores ahora, que se ha excluido a las personas que no tenían propiedad antes, etcétera, ¿no? Que es que son inmaduros, no responsables, manipulables, etcétera, ¿no? Y yo diría que hay una buena razón que está contenida en nuestras mismas normas jurídicas, en las mismas normas del sistema jurídico, ¿no? Para pensar que eso no es una respuesta aceptable a esta demanda de rebajada electoral, ¿no? Cuando uno mira el derecho, las reglas del derecho, los menores de edad, y yo diría que ese es un término que uno debería empezar a abandonar, ¿no? Las personas menores de 18 años tienen responsabilidad para hacer muchas cosas, ¿no? Tienen responsabilidad para cometer delitos y ser castigados. Ese ha sido el caballito de batalla, ¿no? De la rebajada electoral. Pero también tienen capacidad para trabajar y para ganar sus propios ingresos y administrar los propios ingresos que ganan como salario, ¿no? Tienen capacidad para conducir negocios civiles, tienen capacidad para disponer de ciertos bienes, ¿no? Y la que siempre más me llama la atención es tienen capacidad para consentir actos sexuales y para reproducirse, ¿no? El derecho chileno autoriza a los menores de edad a reproducirse, ¿no? ¿Qué cosa puede ser más implicada? Fui a papá hace poco, así que tengo esto muy en la piel, ¿no? ¿Qué cosa puede implicar más responsabilidad que tener una guagua, ¿no? Si el derecho chileno autoriza a las personas a reproducirse, ¿cómo no los va a autorizar a llevar a cabo, a participar políticamente, ¿no? Yo creo que hay una objeción a esta idea de que, bueno, si nos deja ser responsables y participar en todas estas otras esferas, ¿cómo no nos va a dejar participar políticamente? Y esa objeción es que, bueno, cada una de estas esferas tiene capacidades diferentes y no porque yo le conceda a usted responsabilidad en una esfera, se la puede considerar en otra, ¿no? Está bien que los menores de edad no puedan comprar cigarrillos o alcohol, ¿no? Y yo lo que diría sería que hay una respuesta importante, y con esto voy a terminar, no voy a ahondar en los otros dos aspectos que les quería mencionar, en honor al tiempo, que es que hay una relación entre ser responsable ante la ley, en todas estas esferas, no solo en la esfera penal, ¿no? Y participar en el proceso en que la ley se determina, ¿no? Si yo voy a ser imputado, se me va a imputar una responsabilidad jurídica, ¿no? Por ejemplo, por hacerme cargo del niño que engendré, ¿no? Bueno, obviamente yo debería tener el derecho de determinar, ¿no? O contribuir a determinar, o participar en el proceso para contribuir a determinar, bueno, qué responsabilidades tengo con ese niño, qué derechos va a tener ese niño respecto a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a terminar ahí, simplemente les voy a mencionar otros dos aspectos que yo pienso que deben ser repensados, y uno es sobre la incorporación de otros sujetos al padrón electoral, entre ellos las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad que han sido privadas de su derecho a sufragio, y muchos chilenos en el extranjero que no tienen acceso directo a sus embajadas donde se establecen locales de votación, ¿no? Creo que es fundamental pensar en sistemas de voto en ausencia, ¿no? Ya sea por correo, a través de, yo sé que no les gusta esto a mucha gente, a través de mecanismos electrónicos, ¿no? Pero eso permitiría extenderle de verdad el sufragio a
personas que están excluidas hoy. Y por último, yo creo que hay que hacer cambios en lo que, no solo en cómo la ciudadanía participa, sino cuál es la oferta política, ¿no? Y esa oferta política se puede configurar en términos de derechos, ¿no? Con referencia al derecho a ser elegido, el derecho a ser candidato, ¿no? El derecho a ser candidato, por supuesto, puede ser entendido como mi derecho subjetivo, personal, para yo participar en la elección, pero también tiene que ser comprendido de una manera más global, ¿no? Y esto es como la posibilidad de que los proyectos políticos que cualquiera de nosotros ciudadanos puede abrazar, tienen que poder participar en igualdad de condiciones en este proceso de participación formal que son las elecciones. Y eso implica que haya menos dificultad para formar partidos políticos, que el financiamiento, que haya mayor escrutinio del financiamiento y que el financiamiento se distribuya más democráticamente, ¿no? Que el diseño electoral, ya sea proporcional o mayoritario, ¿no? No beneficie al machismo, el centralismo, el elitismo, etcétera, ¿no? Con eso lo voy a cerrar. Gracias. Agradecemos al doctor Marshall y su esfuerzo por ajustarse al tiempo. A continuación pasará a exponer el doctor Cristóbal Balbontín. Gracias, Pati. Bueno, qué dudas cabe, estamos enfrentados desde el 18 de octubre a aquellos que nosotros podríamos denominar un acontecimiento, ¿no es cierto? Y los acontecimientos se caracterizan por la irrupción de algo nuevo. Toda irrupción implica, y desde luego el concepto mismo de acontecimiento, de que hay algo que se cierra y al mismo tiempo algo que se abre o que comienza. Y todos tenemos de alguna manera esa intuición de que hay un acontecimiento histórico, es decir, que algo nuevo está comenzando y no sabemos exactamente qué. Y que al mismo tiempo hay algo que se está cerrando y de lo probablemente sabemos un poquito mejor de qué se trata, ¿no es cierto? Y que algunos han dicho que acá, donde nació el neoliberalismo, será donde muera el neoliberalismo. Pero ese acontecimiento de lo nuevo no sabemos muy bien cómo entenderlo, ni cómo explicarlo, ni con qué categoría abordarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es la invitación un poco al pensamiento, aventurarse en este camino que se abre por delante. Como ustedes saben, estamos acá para discutir lo que se refiere a participación. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre del 2019, bien digo, por los presidentes de los partidos, no contiene ninguna referencia a participación ciudadana que vaya más allá que el mero hecho del sufragio. Y la propuesta de reforma constitucional a la que llegó la mesa técnica el 6 de diciembre de 2019 tampoco contiene ninguna referencia a normas más amplia participación ciudadana que vayan más allá del voto, tanto el plebiscito de entrada, el de salida, como la elección de los delegados constitucionales, ¿no es cierto? Ahora, la tesis que yo quiero movilizar es que es fundamental movilizarse hacia formas más amplias de participación ciudadana en el evento en el que nos encontramos. Creo que la razón va de suyo, ¿no es cierto? Y eso se refiere al concepto mismo de democracia, que es que la soberanía descansa en el pueblo y luego implica que luego corresponde a este autogobernarse, ¿no es cierto? En términos constitucionales, una democracia implica que el poder constituyente originario descansa por ciento en el pueblo, lo que implica, en términos de participación, que existe la necesidad de un involucramiento deliberativo de todos los ciudadanos que conforman el pueblo y que permita cosechar la diversidad de apreciaciones con miras a lograr una decisión común.
Nuevamente, un punto de vista constitucional, dicha decisión en qué consiste: en adoptar reglas fundamentales para normar nuestra vida en común. Ahora, cabe preguntarse si el actual proceso constituyente que está en curso se condice con la legitimidad democrática a la que se aspira en el movimiento social que comenzó después del 18 de octubre. Mi posición personal es que no se condice con la legitimidad democrática al cual estamos aspirando. Y la razón es la siguiente: porque en cualquiera de sus distintas variaciones, el órgano constituyente implica la intervención del pueblo de una manera puramente electoral. Se limita a elegir por votación popular un cuerpo de representantes, llamado a redactar la nueva Constitución y a votar los dos plebiscitos que ustedes ya conocen. Ahora, la democracia representativa, tengo entendido que se le criticó acá, me daría el gusto de criticarla nuevamente, desde el programa de Gotha de Marx en adelante, ha sido sistemáticamente criticada por varias razones. De partida, introduce una abstracción, una verdadera fractura entre representante y representado, al privilegiar, en el fondo, que perseveren los candidatos con más recursos, que están en condiciones de financiar campaña exitosa. Los representantes electos promueven sus propios intereses una vez elegidos. Los candidatos con más capital cultural están en condiciones de dominar el debate e imponer sus propuestas. Permite generar formas de clientelismo y promueve la desigualdad al privilegiar fórmulas de mayoría que postergan a las minorías. Es decir, habría una forma hegemónica, oculta, detrás de la democracia representativa, que implica una verdadera brecha entre representantes y representados. Esta brecha, entre otras fracturas que ha denunciado este movimiento social, es una fractura política que existe en Chile entre representantes, de los cuales hay buenas razones para estimar que configuran una verdadera clase política, y las comunidades con sus condiciones materiales de existencia, lo que justificaría entonces formas de participación de democracia directa. Ahora, muchos contraargumentarán que este argumento es retórico, ¿cierto?, para el actual proceso constituyente. Y la razón radicaría en que ya hubo un proceso de participación ciudadana en el pasado, en el año 2016, y que por lo tanto bastaría simplemente con capitalizar esas conclusiones para enriquecer el actual proceso constituyente. Y por lo tanto no se justificaría avanzar a formas de participación ciudadana nuevamente, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero yo? Precisamente a las bases ciudadanas para el diálogo ciudadano, elaborada el año 2016, acá está el librito de la época, tengo la costumbre de guardar todo, en el contexto del gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? En la página 9 del boletín elaborado el 2016, que comprendía encuentros locales, cabildos regionales y cabildos provinciales, hay una frase que me llamó la atención. Esa instancia de participación ciudadana estaba destinada, comillas, cito, a asegurar que todas las voces sean escuchadas. Ese es el objetivo. Bueno, yo les traje un PowerPoint para demostrarle a ustedes, para compartir con ustedes cómo fueron escuchadas esas voces del otro en Chile. Obviamente me veo la imposibilidad de traer todas las láminas, había ahí por haber, pero traje a lo menos una referente a Santiago, concretamente a la región metropolitana, para poder analizar un poco las características que tuvo este proceso de participación ciudadana. Fíjense ustedes que si ustedes miran la lámina, se van a dar cuenta de que la participación en relación a la población de las comunas está en distintos colores según el nivel de participación. En los colores más claros, la más baja participación; en los colores más oscuros, la más alta participación.
Y ustedes podrán comprobar que la más alta participación ciudadana se encuentra en el centro de Santiago, en las comunas que rodean el centro e inmediatamente el sector oriente de la ciudad, que concentra las comunas de Providencia, Las Condes, pueden ver ustedes ahí, Vitacura, La Reina, Ñuñoa. Quédense con esta imagen entonces, el centro y oriente. Y ahora veamos otras 3 imágenes que son interesantes. Ese es el nivel de escolaridad por distinción socioeconómica. Y ustedes podrán apreciar que el rojo más oscuro está en la zona con más desfavorecida desde el punto de vista de acceso a la educación, y los colores más claros, las más favorecidas. La distribución del mapa es abiertamente el opuesto. Es decir, los sectores poniente y sur de la capital concentran los colores más oscuros. Esos son los estratos socioeconómicos más bajos. Y ahora veamos cuáles son los lugares donde hubo mayor nivel de violencia en el estallido social. Lo que pasa ahí. Trata de mostrarla. ¿Sí? ¿No pasa la ficha por alguna razón? Bueno. Acá. Alejandro no está. ¿Puede venir, por favor? Gracias. Ahí está. Ah, no. No pasa. Bueno. Un poquito, lo voy a mostrar. Más práctico. Ya está. Ahí pueden ver ustedes entonces. Pati, quédate acá, por favor. Gracias, colegas. Ustedes podrán dar cuenta que ahí están los puntos donde se produjeron los incendios del metro. Salvo 4 casos que corresponden al centro de Santiago, las estaciones quemadas todas corresponden al sector sur de la capital, mayoritariamente, y al sector poniente. La siguiente ficha, por favor, Pati. En los puntos, los puntos donde hubo ataques a comisaría, con estrella amarilla, las comisarías que fueron atacadas sucesivas oportunidades, digamos, varias oportunidades. Y ustedes se dan cuenta que la mayor parte de ellas están concentradas nuevamente en sectores sur, poniente y en este caso excepcionalmente en zona norte. Y la última ficha. Eso corresponde a los números de saqueos más importantes. Ahí está la fuente, es la DIC de Carabineros. Ustedes se dan cuenta de que los números más altos de saqueo corresponden sobre todo a las comunas periféricas en general del sur y del sector poniente. Eso es, gracias. Entonces, bueno, esa fue una experiencia de participación ciudadana en un gobierno socialista, nada menos. ¿Ah? ¿Qué pasó con esas voces? Estamos hablando de democracia representativa, ¿no es cierto? Donde se tiene también la oportunidad de tener cabida políticamente esas personas con derecho político. ¿Qué pasó con la democracia representativa ahí?
esa violencia obviamente habla a su manera y tiene un lenguaje. Y ese lenguaje hay que saber escucharlo para comprender o intentar comprender lo que dice. Acá hay un malestar, evidentemente, entre un cuerpo de representantes que comparten intereses en común, hábitos, ingresos, condiciones materiales de existencia, acceso a un capital cultural que está brutalmente separado de la realidad concreta y material que viven los chilenos más marginados de este país. Legítimamente podemos hablar de ellos de clase política, sin excepción, desde la derecha hasta la izquierda. Y eso es parte de lo que en este problema, en este caso, está en juego y es parte del malestar. Esta brecha, esta fractura, es la fractura también de la democracia representativa. Y eso hay que decirlo con todas sus letras y con todas sus palabras. Fíjense ustedes que eso implica que hayan experiencias concretas de vida que quedan absolutamente en el anonimato. Falta de movilidad social de los sectores más postergados, ningún acceso a capital cultural, ninguna expectativa de acceder a empleos decentes, condiciones de vida dignas. Eso no ocurriría si esos representantes, eso se lo garantizo, vivieran ahí, donde esas condiciones materiales de vida tienen lugar. Esto no comenzó ahora, comenzó hace mucho tiempo. Piensen ustedes en Petorca con la crisis del agua. Se arrastra desde el 2011, han pasado 8 años. ¿Y cuáles son las condiciones materiales de vida de esas personas? ¿Ustedes han leído las humillaciones que han tenido que pasar? La gente en Petorca, por falta de agua potable en el alcantarillado, tienen que defecar concretamente, tienen que hacer caca en bolsas plásticas porque no tienen la posibilidad de un acceso a un servicio sanitario digno. La frase "hasta que la dignidad se haga costumbre", que está replicada en innumerables rayados en las calles, es eso. Y a eso no se le ha dado respuesta durante mucho, mucho, mucho tiempo. Me parece que insistir en las mismas fórmulas implica no ver eso nuevo que se está abriendo en el horizonte y que está detrás de más atrás y que se encuentra detrás, bien digo, de esta demanda social. Ahora, obviamente, uno podría criticar ciertas formas de democracia directa que se plantean actualmente, ¿cierto? Y me refiero concretamente a los cabildos autoconvocados y a los participativos. ¿Qué podría criticar uno en ellos? Bueno, desde luego, hasta ahora lo que se ha indicado es que son endogámicos, que hay solamente un sector de la población que protagónicamente ha tomado este espacio, falta de transversalidad en el conjunto de la sociedad, falta de representación del conjunto de la diversidad territorial, pautas de preguntas muy limitadas, espacios de discusión limitados, protagonismo de aquellos que asumen una posición de mejor capacidad argumentativa o que logran imponer su voz en este espacio de discusión, lo cual limita, en definitiva, lo que caracteriza a una deliberación, que es la diversidad y que abre el espacio al intercambio de posiciones, ¿no es cierto? Y a una forma de racionalidad argumentativa. Sin embargo, a mí me gustaría justificar esta experiencia de democracia directa de 2 puntos de vista. Primero, de un punto de vista epistemológico. Eso es distinto que hablar de una perspectiva puramente política, porque hay un saber de una praxis, hay un saber de condiciones materiales de existencia y experiencias concretas de vida que no logran vehicular sin expresarse a través de otros canales democráticos como este. Me parece que eso es un primer punto relevante de esta experiencia que se ha abierto después del 18 de octubre. Y lo segundo tiene que ver con lo propiamente político. Hay una cierta cuestión teórica, que es el concepto mismo de la política,
que está en juego en esta experiencia de democracia directa que son los cabildos. Es cierto, la democracia directa tiene innumerables reproches, ¿no es cierto? Alienta ciertas formas de intolerancia o oculta y no permite que se expresen debidamente ciertas minorías cuando finalmente se imponen ciertos consensos en favor de ciertas mayorías, ¿no es cierto? Me parece que hoy en día nadie está en condiciones de defender una democracia directa en su fórmula pura. Sin embargo, ya hemos criticado con dureza la democracia representativa porque desconoce una dimensión legítima de gobierno popular. Me parece que la respuesta va a ir más bien en apartarse de estas formas puras para intentar formas mixtas, digámoslo así, que permitan reconciliar estas distintas experiencias democráticas. Pero ¿por qué digo, y con esto me gustaría ir cerrando, por qué digo que hay una cuestión teórica que se abre detrás de la experiencia local de los cabildos que llama a repensar la política? Hay gente que critica esta experiencia porque dice que impide, fragmenta la unidad política del pueblo en cuanto portador de soberanía. La tesis es conocida, siguiendo el registro de Carl Schmitt, lo propio de la soberanía del pueblo es el poder constituyente, entendida como decisión sobre una constitución, ¿no es cierto? Pero entender así la política, entenderla como, y entender así al pueblo concretamente, y la democracia, como un fenómeno puramente electoral de decisión, me parece a mí que es tremendamente reduccionista con la idea de gobierno popular y la idea misma de lo político. Ella encierra, por cierto, una doctrina abstracta del pueblo, que beneficia un cierto concepto de democracia que busca justificar, ¿qué cosa? En definitiva, una dimensión concreta del poder de los representantes. Esta teoría abstracta del pueblo. Ella no es un azar, de alguna manera, ella surge precisamente con Rousseau sobre todo y con Sieyès, cuando se intentan eliminar ciertos estamentos sociales, odiosos por cierto, como el clero y la nobleza, en un intento de construir una unidad de lo social, un todo social, bajo un cierto patrón homogéneo, que es tanto la idea de nación como la idea de pueblo. Pero a mí me parece que este concepto homogéneo y unitario de pueblo encierra un tremendo peligro, que es el de la abolición de las diferencias. No es un misterio que en el nazismo la idea de Volksstaat, un Estado popular, haya llevado hasta el paroxismo lo que ya estaba contenido en esta idea de pueblo, comunidad o totalidad. ¿Y en qué consistió esta experiencia llevada hasta el paroxismo? En que la democracia de la mayoría tenía que ser sin minoría. La idea de democracia total, la idea de la eliminación de las diferencias, es la idea del pensamiento único, es decir, el fascismo, derechamente. Y operando con el mismo concepto de pueblo que se recuperó desde la Ilustración, se retomó en la República de Weimar y reflota en el discurso nazi desde el año 32 hacia adelante. Me parece entonces que es importante rescatar sobre todo en política el elemento de la diferencia. Y el elemento de la diferencia es indisoluble de la idea del conflicto, ¿no es cierto? Conflicto y diferencia van de la mano, es decir, una idea agonística de la política. La política como lucha, como conflicto permanente, presupone que hay una diferencia que es insoslayable, que es irreductible y que alimenta lo político. Ahora bien, me parece que en esto Hannah Arendt, yo comparto plenamente su posición, como la de Laclau y la de Chantal Mouffe, cuando dicen que la política es la lucha, no solamente en el modo, sino que una lucha legítima en un cierto sentido superior de convivencia humana. Ahora, ¿por qué es interesante la experiencia de los cabildos desde este punto de vista? Porque existe una alteridad irreductible, corpórea, que es la existencia del otro. Esa diversidad está ahí, de una forma irreductible, es decir, corpórea,
y asociada, indexada a un contexto material de existencia, al cual están asociadas experiencias concretas de vida. Es precisamente a partir de esta diversidad que se alimenta el conflicto que nutre la política, un conflicto irreductible, ¿no es cierto? Y también a partir de esta diversidad se alimenta la potencia deliberativa que pueda existir en la política a través de una razón comunicativa o una razón argumentativa, como le llamaría Habermas. En definitiva, y con esto me gustaría citar a Arendt para ir cerrando, si es verdad que una cosa solo es real cuando se muestra y se percibe desde todas sus facetas, entonces también siempre es necesaria una pluralidad de personas y una pluralidad de puntos de vista para hacer posible la realidad y garantizar su persistencia. Dicho con otras palabras, el mundo solo surge cuando hay diversas perspectivas. Únicamente es en cada caso esta o aquella disposición de las cosas la que hace mundo. Recordemos que mundo, en latín orbi, es la traducción de cosmos, de griego, que significa orden. Lo que ocurre acá es que hay un sector marginado de nuestra sociedad que quedó fuera del mundo, fuera del orden que habíamos impuesto, fuera de un nosotros. Y hay que decirlo, quedaron fuera de la realidad y que hoy irrumpen en la realidad y que las formas tradicionales que teníamos de pensar las cosas no han dado respuesta. Hay que abrirse a nuevas formas de pensamiento lo político para dar cabida a aquellos que no se le ha dado cabida hasta el día de hoy. Desde este punto de vista, y con esto termino último pensamiento, me parece que es posible de dotar existencia empírica al sujeto político que llamamos pueblo. Ya no a partir de un concepto que opera como una abstracción o una ficción, en este caso una excusa para justificar un poder constituyente que se convoca y que desaparece inmediatamente, sino para justificar la existencia de un sujeto político pueblo de carácter permanente, que surja desde la convergencia, desde las diferencias en torno a un sentido de lo común, a una convergencia sobre un sentir común. Yo le llamaría a esto, en el trance histórico en el que nos encontramos, una suerte de afecto constituyente. Y este afecto constituyente es lo que hemos podido presenciar en las calles, aquellos que hemos estado desde el 18 de octubre participando en las marchas y viendo cómo este sentir común se alimenta desde la diferencia de grupos que se articulan y que reivindican su diferencia, ¿no es cierto?, como las feministas. Me gustaría terminar con una cita de Marx en su ideología alemana. La producción de esas ideas está directa e íntimamente ligada a la actividad material de los hombres. Ellas son el lenguaje de la vida real. Gracias. Muchas gracias, doctor Balbontín. Vamos a dar espacio a una ronda de preguntas, pero en atención al tiempo y apelando a vuestra comprensión, vamos a hacer un máximo de 3 preguntas y a su vez les vamos a pedir que sean muy breves en la emisión de las mismas. ¿Micrófono tenemos? Micrófono. Hola. Tengo una pregunta para el profesor Marchal y después una pregunta para los dos profesores. La primera guarda relación con el voto electrónico. Usted dijo que sería bueno el comenzar a cuestionarse las maneras que tenemos de incluir en términos de votación a las personas con discapacidad principalmente, o incluso las personas que tienen una imposibilidad material para acercarse, por ejemplo, a las urnas para votar. Y en ese sentido yo la pregunta que tengo es de qué tan factible es llevar adelante esto, porque igual las experiencias lo que han dicho es que no se puede asegurar por un lado, o sea, no se puede corroborar por un lado la identidad de la persona que está votando y por otro lado no se puede resguardar el secreto del voto.
Y en ese sentido, en términos de experiencia, igual acá dentro de la misma universidad, al menos en el estamento estudiantil, se han levantado una serie de votaciones que justamente dan muestra de aquello. Entonces mi pregunta va como en esa línea. Y por otro lado, para ambos profesores, mi pregunta va en la línea de si creen que más allá de una participación en términos formales relacionada con lo que es el voto, habría que dar paso ya a una participación más material que permita que la sociedad organizada sea capaz de colocar en la palestra de la discusión determinados temas, en el sentido de, por ejemplo, consagrar una iniciativa popular, cuestión que hoy día no tenemos, porque hay varios ejemplos de movimientos como el movimiento de los endeudados o No Más FP, que se han encargado igual de presentar proyectos de ley, pero que no han sido recogidos. Entonces, ¿qué opinan sobre eso? Vamos a recibir una segunda pregunta. Aquí la señora que fue una de las primeras que levantó la mano. Ay. Bueno, primero felicitarlos a todos, ¿ya? A los que están aquí, a los que han participado, a la universidad. Creo que soy la mayor de las personas que están acá. Voy a cumplir 83. Soy profesora jubilada, soy abuela, soy participante de la comunidad, ¿ya? Las diferencias que ustedes ven hoy día han existido siempre, las diferencias sociales. Trabajé con la gente de la mina, el carbón, trabajé en pueblo rural, y las diferencias siempre han existido, porque los movimientos sociales eran fracturados, ¿ya? Profesores, un tiempo, los médicos también, todo fracturado. Hoy día el movimiento es transversal a toda la sociedad chilena. Entonces, vuelvo a felicitarlos, a los jóvenes, a todos ustedes. Sigan en el movimiento, que nadie los pare, que nadie les diga nada, que respecto de esto es malo porque es bueno. Eso. Muchas gracias. Y una última pregunta, por favor. Allá atrás tenemos el micrófono. Sí, esto va para el profesor Pablo Marchal. Súper cortito. Desde el punto de vista, a ver, de la educación o el papel que puede jugar la educación en la gente, porque estamos viendo que están súper receptivos a escuchar, qué sé yo. ¿Qué puede pasar si vemos que el voto sea sea obligatorio, tomando en cuenta que las elecciones, después de la dictadura, donde estuvimos súper vetados como sociedad, para las elecciones del 89 hubo una explosión de querer manifestarse, luego vino el desencanto, ¿cierto? Y ahora nuevamente esta explosión, entonces la gente está queriendo manifestarse, pero está sin bases para hacerlo. Entonces, ¿qué papel va a jugar aquí la educación hacia las personas? Esa es una pregunta. Y la otra, que es más que nada un comentario hacia el profesor Cristóbal Balbontín. Viendo y observando toda la evolución de este proceso, que ha sido hermoso, yo creo que la sociedad, este proceso abre las puertas la sociedad está abriendo las puertas a querer cambiar, a querer aceptar cosas y aceptar las diferencias. Aquí no vamos, o sea, si vemos que la democracia es para incluir a todos, se ha demostrado con creces que eso es lo que se quiere. O sea, estamos pidiendo, primero, una cosa súper idealista, que es que desaparezcan los partidos políticos, pero yo no creo que vaya la gente a querer eso, sino que en el fondo es el simbolismo de decir, no queremos sectorizarnos, queremos ser todos y todos queremos participar en esto. Entonces, en base a lo que se está pidiendo, que no son cosas extravagantes porque son derechos básicos que se han perdido. Por lo tanto, ahí difiere un poco en que la gente quiere participar y no vamos a caer en esto que decían de que vamos a quedarnos como súper sesgados o atrapados en algo en lo que no vamos a poder salir. Ahí estoy súper en desacuerdo. Era eso solo. Muchas gracias por las preguntas. En el mismo orden de las exposiciones, vamos a dar la palabra primero entonces al doctor Marchal. Gracias.
yo creo que la experiencia del voto electrónico que hay que mirar no es la de la universidad ni la de las primarias de los partidos, sino la de las elecciones populares generales que se han hecho en otros países, ¿no? Cuando uno habla de voto electrónico puede estar hablando de dos cosas: voto por internet y voto electrónico presencial. Y el voto electrónico presencial es una demanda, de hecho, del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que esté disponible para ciertas personas que no pueden votar en un papel, porque no pueden escribir, pero sí pueden, por ejemplo, conectar su computadorcito, ¿no?, que tienen para hablar, ¿no?, con una maquinita, ¿no? Y esa sería una forma de voto electrónico que propiciaría la inclusión. Entonces, las experiencias que hay que mirar, yo creo que son las experiencias, y hay pocas, pero hay, y son exitosas. Que se cautele la seguridad, ¿no? Que se cautele el proceso electoral contra el fraude, es algo que se puede garantizar por parte de los informáticos a cargo, ¿no? El problema, y es por esta razón que el Tribunal Constitucional Federal alemán, por ejemplo, dijo no al voto electrónico, es que el proceso es opaco, ¿no? A diferencia de nosotros, que podemos ir a ver cuando se cuentan los votos en la mesa, ¿no? Y cualquier persona puede ver, 1, 2, 3, y eventualmente uno podría reconstituir. Si uno tuviera dudas del proceso, podría ir a ese lugar imaginario que yo tengo en mi cabeza, donde están acumulados todos los votos de Chile, y contarlos nuevamente, ¿no? Eso en un proceso electrónico no es posible, salvo para un experto electoral, ¿no? O sea, un experto en cosas electrónicas, virtuales, no sé. Y esa opacidad técnica es la que el Tribunal Constitucional Federal dijo no nos convence, porque tenemos que tener un sistema en el cual cada ciudadano tiene que poder reconstruir dónde fue su voto y cómo sumó a la mayoría que se formó, ¿no? Pero yo creo que esto es algo que hay que ponderar, ¿no?, con las capacidades de este tipo de mecanismos para incluir gente, ¿no? Porque si no tenemos esta clase de mecanismos, y puede ser un mecanismo excepcional, no necesariamente todos tienen que votar electrónicamente, puede ser un mecanismo excepcional diseñado para ser usado especialmente para personas que hoy en día están excluidas y que podrían incluirse a través de estos mecanismos. En relación a los mecanismos de democracia directa, yo creo que es una discusión que va a estar abierta en la nueva Constitución. ¿Cuáles y cómo? Es algo que se va a poder debatir, espero que así sea. Los mecanismos de democracia directa en general, por lo menos los que uno puede mirar en el derecho comparado, sin embargo, son todos mediados, ¿no? Son, en algún sentido, no propiamente directos, ¿no? Necesitan canales institucionales y necesita también que la gente aprenda a que, por ejemplo, una iniciativa popular de ley, la gente entienda que, bueno, eso no significa que porque 10.000 o 50.000 o 500.000 personas firmen, eso automáticamente se transforma en una ley, ¿no? Entonces, también requiere adaptar expectativas, ¿no? Eso. Y respecto de la educación, yo creo que son dos procesos que tienen que ir de la mano. El sentido de esta reunión es ese. Yo creo que este proceso educativo, formativo, acerca de lo que significa lo constitucional, tiene que ir acompañado de un proceso de politización, ¿no? Nosotros tenemos que ir de la mano enseñando, y he pensado en estos días lo importante que es la educación cívica en los colegios, ¿no? Como una cosa, digamos, casi más importante que la matemática hoy. Entonces yo diría que
procesos educativos formales deben ser incorporados, pero yo estoy seguro, estoy consciente de que la ciudadanía se aprende haciendo también, ¿no? Ese es un aspecto que, aunque a uno le enseñen cómo funciona el sistema representativo, uno no aprende sino hasta cuando va a la caseta de votación, tiene que elegir, tiene que mirar los candidatos, ve las colas, ¿no? Ve la gente entusiasmada, ve las diferentes posiciones en juego, se enfrenta a la tele y a los resultados y va ganando y bueno, y uno se empieza a entusiasmar. Y ese proceso de entusiasmo es parte, yo creo que del reencanto con la política que es tan necesario, ¿no? Esos son simples comentarios. Gracias, doctor Marchal. Tiene la palabra el doctor Balbontín. Está esta frase de la fenomenología del espíritu de Hegel: no hay nada bajo el cielo ni en la tierra que no sea mediado, dice Hegel. Todo es mediatez, todo es proceso. No hay saltos el inmediatez en este tipo de cosas. Incluso en la democracia directa, efectivamente, tiene que haber un proceso, tienen que haber reglas, tienen que haber institucionalidades que incluso de forma autoconvocada el pueblo se vaya dando, pero tienen que existir esa mediación para que ese esfuerzo prospere. Entonces, si no va a prosperar, va a caer en la ilegitimidad por distintas razones, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo a la pregunta si es que a favor o no de la participación material. Mi respuesta es ardientemente a favor. Ya sea, se han planteado, y estaba presente en la propuesta de constitución de Michelle Bachelet, que existieran iniciativas populares de ley. A esas se pueden agregar otras, como la de plebiscito autoconvocado. Obviamente habrá que analizar las condiciones, los términos. Y también algo que dijo por ahí una persona en los cabildos deberían ser una forma de vida. Acompañaron a la República en el siglo XVIII, deberían quizás volver a acompañarla como forma de liberación permanente de base social, ¿no es cierto? La celebro, señora, por su intervención. Los jubilados han jugado un rol protagónico de esto. Quiero que usted lo sepa, que con emoción yo he visto cómo los jubilados han estado presentes en casi la totalidad de las marchas, soportando indignidades que no les corresponde soportar. Así que yo creo que hay una palabra también de perdón que espero que algún día llegue para con los jubilados, que son los que se han llevado la peor parte en esto, en situación de indignidad, en algunos casos terrible. Sí, yo estaría de acuerdo con usted. No son los únicos en el primer piso, pero forman parte del primer piso. Los suicidios de los adultos mayores es una cuestión insoportable para cualquier conciencia moral. Así que yo nada más que celebrar su intervención, su presencia, sus palabras y su existencia. Y lo último, no quiero precisar usted lo que dijo, no es que yo diga que no vamos a poder salir o que vamos a quedar atrapados. No dije en ningún momento eso. Dije que para entrar en el futuro hay que saber entrar en el futuro. Hay que comprender que hay viejas formas que no nos permitirían dar lo que Walter Benjamin llama un salto de tigre, digamos, en el tiempo. Es decir, toda emancipación implica también un saber entrar en el futuro. Y entrar a la historia como una historia distinta de aquella que venía pauteada como un programa, digámoslo así, en el tiempo, sin novedades y sin sorpresas, digámoslo. Entrar al futuro significa comprender que son necesarias estas formas nuevas para hacerse cargo del desafío que está imponiendo el futuro. Y concretamente, para responder a su pregunta, ¿cuáles son esas formas? Yo, ante todo, creo que es sencillo y difícil al mismo tiempo la respuesta. Saber escuchar. Saber escuchar, sobre todo, esa palabra que está a su manera hablando de forma confusa a través de la violencia, a través de las situaciones dolorosas que hemos visto. Desde luego, la violencia tiene externalidades que son terribles, pero hay ahí algo que tenemos que saber escuchar, que tenemos que lograr comprender y acoger en el futuro. Si eso que está hablando a su manera
ellos que están hablando a su manera, aquellos, no somos capaces de acogerlo, de escucharlo, de integrarlo y tener una cabida en este nosotros que somos Chile, no vamos a resolver el tema. Y desde ese punto de vista vamos a quedar atrapados en el pasado. A eso quiero ir. Eso. Muchas gracias, doctor Balbontín. A ver, en atención al tiempo en el que estamos terminando, que estamos con retraso respecto de nuestro programa, me piden que les informemos que el foro se continuará a las 15:30 horas. Esto a fin de otorgar un tiempo razonable para almorzar, ¿ya? Y para finalizar, pues les pido un aplauso a nuestros dos expositores.